y abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No es Juan 3:16, es 2 de Timoteo 3:16. Pero acuérdese, Juan 3:16, 2 de Timoteo 3:16. Son técnicas de memoria para aprenderse algunos pasajes de la Biblia. 2 de Timoteo 3:16. El pasaje usted probablemente ya lo conoce, lo ha escuchado muchas veces. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿cierto? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso dice la NBI, tal vez la Reina Valera un poquito diferente, pero en el fondo es lo mismo. Seguimos hablando acerca de la imitación de Cristo. Eso estamos estudiando ya hace varias semanas, ya un par de meses ya. Creo que este es el número 10 de esta serie que estamos haciendo. Y en esta imitación de Cristo, imitamos a Cristo también cuando usamos las Escrituras de buena manera. Hoy día hay mucha gente que usa la Biblia, pero no la usa, no digo que la use de buena o mala manera, no es que nosotros lo usemos bien y otros la usen mal, sino que es el objetivo que se persigue con la Escritura. Si nuestro objetivo en el uso de la Biblia, en la predicación de la Biblia, del Evangelio, es llevar buenas noticias a las personas, hacerlas salir tal vez del estado en el que están para encaminarlas hacia Jesús, encaminarlas hacia establecer el reino de Dios en la tierra, ¿cierto? Este reino que a veces nosotros vemos como tan espiritual, pero llevando el reino es cuando llevamos a las personas también buenas noticias, cuando abrimos la puerta para escuchar a alguien que está en problemas, cuando abrazamos a alguien, ¿cierto? Cuando hacemos una canasta de alimentos, se lo llevamos a una familia, eso también llevamos reino de Dios de esa manera. Así que entendemos que la palabra de Dios la usamos para hacer el bien, no para hacer el mal. Yo en mi crianza, Tatán también se acordará que yo desde cabros chicos siempre estudiábamos la Biblia y a veces también la estudiábamos para refutar las falsas doctrinas de otras, ¿cierto? Hablamos de los católicos o de los testigos de Jehová, de los mormones. Pero a veces también incluso para refutar algunas costumbres y enseñanzas de otras iglesias hermanas evangélicas también, po. Entonces ahí yo decía, y yo me ponía cabezón y estudiaba mucha Biblia, también para buscar argumentos, a veces para derribar los argumentos de otros hermanos de la fe. Decía, y hoy día miro para atrás y digo, eso no es usar bien la palabra de Dios, po. Y ahí la palabra estoy contraviniendo el consejo de Pablo, ¿cierto? Que dice que la escritura es útil, pero para construir, entiendo yo, que ese es el objetivo. El objetivo de la enseñanza, de los conceptos que Pablo usa ahí, cuando yo enseño a alguien, cuando corrijo a alguien, cuando corrijo a mi hijo, que lo amo, ¿cierto? Y le enseño todo lo demás, ¿con qué afán lo hago? ¿Con el afán de destruirlo, de desmotivarlo, de bajonearlo? No, es con el objetivo de construirlo. Ahora, de enseñarlo, de corregirlo. Y el objetivo está hecho desde un punto de vista del amor. Como padres a veces nos equivocamos también, ¿cierto? Y cometemos errores en la enseñanza de nuestros hijos, pero no es por falta de amor, es por a veces porque somos humanos y como dicen, nadie le enseña a uno a ser papá, cometemos errores como padres en la enseñanza y en la práctica, todo lo demás. Pero la intención que está detrás de los errores que a veces cometemos es un afán de amar, de construir, no de destruir. También nosotros con el Evangelio y con el uso de la palabra de Dios, nuestro afán ha de ser, ¿cuál? Corregir, instruir, ¿cierto? A fin de que, dice el pasaje, de que el siervo de Dios, o el ser humano también, ¿cierto?, esté capacitado para hacer el bien. Dice para toda buena obra. También dirá Deuteronomio 39, creo que, o 29, ya no me acuerdo mucho, el pasaje que dice que las cosas que Dios nos ha revelado, la revelación, es para que hagamos la voluntad de Dios. No para andar atacando gentes. Ahora, si hay que corregir el error, con la palabra de Dios también hagámoslo, pero hagámoslo motivado por el amor. No simplemente para demostrar un punto o que sabemos más que el que está al lado. Yo lo hacía con ese afán cuando era cabro, por demostrar que sabía más que los otros canutos, o evangélicos, o hermanos míos. Eso no es estar motivado por el amor. Y creo que no es el propósito con el que Pablo está también motivando al uso de la Escritura, de la palabra de Dios. Así que en primer lugar podemos decir que
el uso de la palabra de Dios es para buscar la verdad y no simplemente para aprender a ser elocuentes. El aprender la palabra de Dios, hermano, conteste nomás tranquilamente, no se haga ningún problema. Es buscar la verdad, enseñar la verdad y no aprender elocuencia, no simplemente para enriquecer mis discursos, porque eso simplemente es palabra vacía, es simplemente para llenar mi ego, es simplemente para yo sentirme bien, o según lo que hablamos en un principio, para yo sentirme exitoso. ¿Exitoso con respecto a qué? ¿Para cachiporrearme con qué? ¿Con el resto? No tiene ningún sentido. Otro pasaje también que lo vamos a estar también retomando después, Primera de Corintios capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante, Pablo habla acerca de esa sabiduría que proviene de Dios, que no tiene un origen humano, sino que viene de Dios. Y él también le dice en el versículo del 1 al 4, yo mismo, hermano, cuando fui a presentarles el Evangelio, el testimonio de Dios, no lo hice con elocuencia, con sabiduría, como para decir, yo sé más que ustedes, o miren todo lo que sé, ¿cierto? Sino que simplemente lo que me propuse es mostrarles a Jesucristo, mostrarles a Jesús, como decía la Eugenia el otro día, de su humildad, de su sencillez, decía, mostrar la caridad de Jesús. La gente que se acerca a nosotros, a veces, ¿cierto?, queremos meterle la Biblia por la cabeza, por los ojos, por las narices, y estamos dentro del mismo grupo que muchas otras enseñanzas falsas, que intentan meter sus enseñanzas o la Biblia tergiversada por los ojos, por la oreja, por todos lados a la gente. Mire, voy a sacar los testigos de Jehová de nuevo porque usted ha visto que tienen su mostrario, no sé cómo se llaman así, con su revista, todo lo demás. Lecciones gratis de la Biblia. Cuando uno dice gratis, genial. Ahora la gente ve lecciones de la Biblia gratis. No, yo paso. Mucha gente pasa, ¿cierto? Tal vez alguno dirá sí. Pero así lo ofrecen ellos. Lecciones gratis de la Biblia. O sea, ¿hasta qué punto que a veces ni siquiera gratis la gente quiere escuchar el mensaje del Evangelio? Ahora, ellos lo hacen para introducir también sus ideas, que bueno, a todas luces es un Evangelio distorsionado. Uno si se mete a estudiar un poco acerca de los testigos de Jehová al interior de la organización, una cosa es lo que enseñan y otra cosa es lo que ocurre al interior de la organización. Vidas muy desdichadas, vidas muy controladas desde el interior de la organización, donde la gente no puede ser auténtica ni real porque tienen que estar sometidos a lo que sus líderes les digan. Eso obviamente no es evangelio, no son buenas noticias. Eso es opresión, eso es dictadura, eso es sectarismo. ¿Ya? Lamentablemente muchas iglesias, incluso evangélicas, caen en ese sectarismo de meterse en las vidas de las personas, cuando es Cristo que tiene que meterse en las vidas, no los líderes de las organizaciones, sino que es Cristo que tiene que ser formado en el corazón de las personas y no la imagen de un líder, o seguir simplemente y aprenderse de memoria una chorrera de versículos bíblicos, que eso lo hacen muy bien, ¿ya? Ellos hacen muy bien de saberse muchos versículos y justamente todas las preguntas que usted le haga, hay un versículo para cada cosa. Y yo debo reconocer, porque en un tiempo dije, los testigos de Jehová tienen respuesta para todo. Nosotros deberíamos aprender de eso. Ahora digo, no tenemos la respuesta a todas las cosas. Hay cosas que uno tiene que decir simplemente, sabe que no tengo idea. Lo único que yo sé es que Dios me ama. Como dijo un pastor, de los grandes misterios. ¿Cuál es el más grande misterio que usted ha estudiado en todo lo largo de su vida con sus todos sueños de teología? Mire, la verdad más compleja, la más sencilla y la más compleja es que Dios me ama. No tengo idea por qué me ama, pero Dios me ama. Yo disfruto de eso, me encanta, pero no puedo entenderlo. Hay cosas que no entiendo, simplemente las acepto y las recibo. La Biblia no está puesta para tener respuesta para todas las cosas. Hay cosas, hermanos, con las cuales tal vez nos vamos a morir sin tener una respuesta. Cuando fallece un ser querido, tal vez a una edad temprana, o cuando no debía partir y partió este ser querido, hermano, no hay tal vez nada que usted lo pueda conseguir y tal vez nunca va a tener la respuesta. No sé si tal vez habrán personas que han tenido pérdidas trágicas en su vida, que pueden decir en un momento, sí, yo en un momento pude comprender que esto era así, ahí obtuve el consuelo. Mire, cuando dicen algunos no se supera, se aprende a vivir con ello. Yo eso creo que es más sincero, que si no yo ya lo superé. La muerte de mi hijo o niño yo la superé. Hermano, no sé.
se aprende a vivir con el dolor, pero muchas personas que hablan desde la sinceridad, cristianos también esto, hay un libro de, parece que, de qué autor es, no me acuerdo, parece que la Susi lo tenía cuando no entendemos el sufrimiento, eh, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El título del libro que puede decir, no, eso no puede ser porque Dios... Hermano, hay que reconocer que a veces hay cosas que vemos y no tienen sentido. ¿Y qué va a hacer uno frente a eso? ¿Buscar la quinta pata al gato? La Biblia tiene, en algún lado de la Biblia tiene que estar la respuesta. La única respuesta tal vez es que Dios me ama y no lo puedo entender. No sé por qué Dios hace ciertas cosas. Me rindo, me rindo. Y entiendo que la Biblia y la palabra está puesta para eso. Y creo también cuando Pablo dice, yo cuando vine a ustedes no vine acá con gran elocuencia, vine a presentarles a Jesucristo. Vine a mostrarles a Jesús. Imitamos a Cristo cuando usamos la palabra de buena manera, no con un espíritu de revancha, un espíritu de egoísmo, de ganarle al otro. ¿Cuál es el propósito con el que fue escrita la Biblia? Como dice cierto Pablo, la escritura es inspirada por Dios, pero es útil. Tiene utilidad la palabra de Dios. Ahora, hay otro tema ahí cuando Pablo habla de que toda escritura es inspirada. Bueno, ¿cuál es toda escritura que es inspirada? Recuerde que recién se está escribiendo el Nuevo Testamento cuando Pablo dice estas palabras. Así que ¿a qué escritura se refería? ¿Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Nosotros podemos decir, ya, no nos pongamos tan exquisitos. Es lo que Dios ha revelado y nos ha mostrado al corazón, esa es su palabra. Ahora, otro dirá, ¿qué es la palabra de Dios? Algunos dirán, la palabra de Dios es la Biblia completa. Algunos dirán, mire, ¿sabe qué? Es más amplio que eso. La palabra de Dios cuando te dice, te doy mi palabra de que esto va a ser así. Y cuando yo digo que te doy mi palabra, como decían antes, la palabra antes el hombre daba en la mano y la palabra valía. Pues. Bueno, esa palabra de Dios, mi palabra no pasará, lo que yo digo se va a cumplir, mis promesas. Cuando yo digo algo, dice yo lo digo en serio. Mis promesas no pasarán, mi palabra no pasará. Se va a marchitar la flor, como cierto, la hierba, todo lo demás. Pueden pasar el mundo, puede pasar todo, pero mis promesas no van a pasar. Es decir, yo no las voy a olvidar. Lo que yo digo lo voy a cumplir. Me gusta ese concepto cuando dice mi palabra no va a pasar. Esa palabra eterna, esa palabra inspirada, esa escritura inspirada, creo que son las promesas de Dios en las cuales nosotros nos aferramos. Más que una verdad intrincada, son las promesas de Dios. Y para mí, insisto, una tal vez de las promesas más grandes es decirme, yo estoy contigo. A mí por lo menos esa es la que me ha acompañado. Es tan sencilla, no requiere ciertas grandes explicaciones, simplemente que en medio de todas mis preguntas y confusiones que he tenido en estos últimos años, lo único a lo que me puedo aferrar es que Dios me dice, estoy contigo. Señor, pero quiero una respuesta. Tranquilo, tú no necesitas una respuesta ahora, tú necesitas que yo esté contigo. Necesitas un abrazo, necesitas mi mano. Eso es lo que necesitas ahora. No explicaciones, no respuestas. Simplemente que tú sepas que estoy contigo. Obtener provecho de la palabra más que la sutileza de aprender los intrincados versículos. ¿Cuáles son las tantas leyes? ¿Cuáles son aquí? ¿Está bien saber esas cosas? Sí, pero más que la sutileza es que sea algo práctico. Si no nos enseña a hacer el bien, si no nos enseña a ser mejores, a, como dice, abrir la puerta y que la gente se acerque, no que se aleje de nosotros, entonces puedo saber mucha Biblia, pero si la gente se aleja de mí, no he cumplido el objetivo. Y la Biblia no tiene ningún efecto en mi vida. No hay provecho en el tanto aprendizaje. Siempre decimos, vaya a los libros más facilitos de la Biblia, no se meta ni con Apocalipsis, ni con Ezequiel, ¿cierto? Ni con algunos libros que son más complicados. Y eso está bien, ¿cierto? Pero cuando le decimos a la gente, mire, no se estudie tal libro porque es más complicado, sí, es cierto. Ahora, ¿qué es lo que en el fondo yo quiero rescatar de eso? Es que hay verdades que son complejas en la Biblia y a veces son incluso incómodas. Hay pasajes de la Biblia que uno a veces no se quisiera encontrar. Y usted me dirá, ¿cómo es, hermano Pablo? Bueno, sí, seamos honestos. Insisto, cuando hablamos de los salmos a veces, una vez les decía, no podemos hacer doctrina de los salmos porque los salmos a veces nos mandan a destruir al enemigo. Así que si nos basamos en eso, si no, la palabra del Señor dice que mis enemigos deben ser quebrantados y que romper los dientes y matar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Maldícelos, Señor. Bárrelos de la faz de la tierra. Y Jesús nos viene a decir, si alguien viene a ti
y tu enemigo hace tal cosa, tú no respondas con la misma moneda. Ofrece la otra mejilla. Ama a tus enemigos. Ruega por los que te maldicen. Entonces, uno dice, si uno hace doctrina en base a los salmos, se va a equivocar medio porque el salmo es poesía, sí, y es el sentimiento del corazón humano. Si yo veo que el pueblo de Israel y mucha gente sufría en ese tiempo, si alguien te hace tanto mal, es difícil responder con el bien. Así que lo que sale de la emoción, de lo más profundo del corazón, es súper visceral el libro de los Salmos. Cuando el salmista, y muchos salmistas, ¿cierto?, dicen, Señor, mis enemigos están contra mí, pero tú, Señor, destrúyelos a todos. Es un sentimiento que es completamente válido para el ser humano. Que sea espiritual es otra cosa. Que sea amoroso es otra cosa. Pero es visceral, es muy humano. Entonces la Biblia tiene de divino, sí, pero es el corazón humano derramándose y expresando en términos humanos como yo veo a Dios, como mi vengador. En cambio ahora lo veo, Jesús nos muestra como un padre amoroso, ¿cierto? Entonces probablemente la apreciación de los antiguos está un poco equivocada, distorsionada acerca de este Dios. De hecho ya lo dice la Escritura, antes veíamos oscuramente, cuando Jesús viene vemos claramente, pero antes nuestra vista veíamos a un Dios y a veces lo adaptábamos a lo que yo quería. Yo quería que Dios fuera mi vengador, porque yo sufría, porque mataron a mi familia, me he quedado solo, a todos los destruyeron. ¿Qué quieres de mí, oh Dios? Si yo veo a mi enemigo, Señor, bárralos de la tierra. Yo no los quiero matar, pero tú, Señor, destrúyelos porque ellos me han hecho mucho mal. Me persiguen para matarme, me han hecho cosas horribles. Señor, destrúyelos. Es un sentimiento súper visceral, pero yo no puedo hacer teología en base a eso, no puedo enseñarle a otro, ¿sabe qué? Ore para que el Señor destruya. Si hay gente que le desee mal a usted, entrégueselo al Señor nomás, el Señor se va a hacer cargo. ¿Cuánto amor hay ahí, bo? Bueno, y a veces enseñamos así también. Así que hay verdades que son incómodas, sí, la Biblia tiene de dulce y agraz, claro, también. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10, te dice, y me dio una palabra, un librito, yo lo comí, dulce, ¿cierto? Pero después fue amargo. La palabra de Dios tiene también ese efecto. Es dulce como la miel y a veces tiene verdades que golpean fuerte al corazón. Tiene de ambas cosas. Y de ambas cosas tenemos que aprender también. La vida está hecha de eso, de dulce y de agraz. La palabra del Señor a veces nos va a llegar como un bálsamo que nos cuida, que nos va a correr como una agüita calentita por la espalda y todo. Y otras veces va a ser un golpe bien fuerte a la cara que nos va a confrontar con nuestra realidad, con lo que somos, con nuestra humanidad, con nuestro pecado. De todo eso tiene la palabra de Dios y Jesús no esquivó ninguna de estas cosas. Bueno, en algunos casos también conviene que nos evitemos tantos dolores de cabeza cuando algunos hermanos dicen, pero hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir así? ¿Qué quiere decir allá? A veces tenemos que decir, hermano, cálmese un poquito. Mire, sabe, tal vez el camino no es hacerse las preguntas más complejas del mundo. Céntrese en lo principal. Y como lo hemos dicho de muchas maneras, yo por lo menos lo he repetido hasta el cansancio, y Pablo también lo dice, si yo aprendo muchos misterios y mucha ciencia y descifro los grandes misterios de la Biblia, pero finalmente no actúo en amor hacia los demás, me he equivocado del camino. Evitemos concentrarnos, lo escribí yo de esta manera, evitemos concentrarnos en las complejidades y centrémonos más en el amor y en la pureza. Mateo capítulo 22, otro pasaje. Mateo capítulo 22, mire, si es por complicarse la existencia y por hacer guerra con la Biblia, Mateo capítulo 22, versículos del 15 en adelante. Salieron los fariseos y trataron de tenderle una trampa con sus mismas palabras. Versículo 16, sabemos que eres un hombre íntegro y enseñas el camino de Dios con la verdad y no te dejas influenciar por nadie. Danos tu opinión, versículo 17. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Trampita, trampita, trampita. Jesús, conociendo sus malas intenciones, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Después, versículo 23, el matrimonio en la resurrección. Ese mismo día los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó, sacando la palabra de Dios, ¿cierto? Sacaron la Torá ahí, con Torá en mano, fueron a confrontar a Jesús y haciéndole preguntas engañosas.
Si un hombre se muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre, ¿cierto?, se casa, usted sabe la historia, y después llegan al cielo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál va a ser la esposa o cuál va a ser el marido? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se dan cuenta? Están sacando la ley para confrontar a Jesús. Trampita, trampita. Ellos manejaban muy bien, los fariseos, los saduceos, todos, manejaban muy bien la escritura, pero ¿con qué afán? ¿Construir? ¿Bendecir? Parece que no, po. Tender trampas. Otro más, versículo 34. Los fariseos se reunieron a la hora que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más? ¿Y se da cuenta? Usando la Biblia, tratando de meter ahí, como dice la palabra del Señor, la cuchufleta, no dice así la palabra del Señor, pero tratando de meter ahí, ¿cierto?, la trampita. Me confieso, hermanos, que yo lo hice durante un tiempo. Me arrepiento de haberlo hecho y no quiero hacerlo más. Quiero usar la Biblia para construir, para edificar, para amar. No tanto para enseñar a otros a que aprendan, no, para enseñarles a que hagan, po. Si ese es el objetivo, lo que hemos dicho tantas veces, si aprendemos tanto y no hacemos nada, simplemente estamos bien informados, nada más que eso. Pero como dice la Bio, o decía antes, ¿cierto? Si estamos informados pero no tomamos decisiones, no tenemos opiniones y tomamos decisiones, entonces finalmente no sirve de nada estar súper informados si finalmente no tomamos decisiones. Simplemente tener un estante lleno de libros. Yo me he leído todos estos libros. Había un chiste de Mafalda donde va un niñito, ¿cierto? No era Mafalda, de Quino, del mismo dibujante de Mafalda. Entonces entraba el nieto a la biblioteca de la abuelita y decía: ¡Oh, abuelita, tantos libros! Sí. ¿Y lo he leído todo? Sí. ¿Y bueno, qué hay leído? Bueno, de aquí, allá. Y al final la abuelita terminaba deprimiéndose porque había leído tantas cosas y no había... ¿Y qué hay aprendido de todos estos libros? Y el viejito se quedaba pensando. Así como que el nieto le preguntaba: bueno, ¿y qué hay sacado de provecho de todo lo que hay leído? Y después se fue para la cocina y la mamá le pregunta: mijito, ¿qué le dijiste a tu abuelito que está llorando en la biblioteca? Los hombres pasan, pero la palabra de Dios permanece. Ni una tilde ni una jota pasará, ¿cierto?, de la ley. A veces le ponemos color con esas cosas así. Y sabe que a veces defendemos más la palabra que el Evangelio. A veces defendemos más doctrinas y verdades que las buenas noticias que esto trae. La Biblia no necesita defenderse a sí misma. Y por otro lado tampoco nos necesita a nosotros como los grandes defensores de la Biblia. No, lo que necesita el Señor es gente que lleve buenas noticias, que lleve evangelio, no gente que con vil, porque hermano, por andar con vil en mano peleando, se han librado grandes guerras y ha quedado la patada, y sigue quedando la patada, por defender una postura, por defender promesas. Dios nos prometió la tierra no sé qué, no sé cuánto, y usted sabe, ¿cierto?, en Medio Oriente, por defender una promesa yo no sé, bueno, Dios tendrá, ahí también hay harto paño que cortar. Preguntar con buenas intenciones, no como los que le preguntaban a Jesús por poner tropezadero, como veíamos ahí en el capítulo 22. ¿Qué quedará de nosotros finalmente cuando hayamos partido de este mundo? Todo lo que sabíamos. El otro día nos estábamos acordando de algunos hermanos antiguos, ¿cierto? Y usted podrá mencionar ahí de los hermanos antiguos también. ¿Qué nos queda de ellos? El pastor decía el otro día en el sermón: ¿qué nos queda del hermano Villarreal? Como 2 versículos, un par de himnos. ¿Qué versículo vas a dejar, hermano, hermana, cuando partas de este mundo? ¿De qué se van a acordar tus hermanos? ¿Del viejo mañoso? ¿Del malas pulgas? ¿Del enojón? ¿El que no saludaba a nadie? ¿Del que me retaba cuando yo era un niño y andaba por ahí, ¿cierto?, me retó? ¿O se van a acordar, ¿cierto?, de lo que dejamos, del fruto que dejamos, y que el fruto sea de bendición? No que dejemos un mal recuerdo. No para que se acuerden de nosotros, sino para que se acuerden tal vez del mensaje que proyectamos. Y tal vez más que un versículo bíblico, que también es bueno, ¿cierto? Piensa en un versículo, dijo el pastor el otro día, para que usted deje para la posteridad.
A cuando lo recordemos, ¿cierto? En su velorio puede ser. Este era el versículo del hermano tanto. Está bueno, ¿cierto? Así que piénselo desde ya se muera mañana, se muera en 50 años más, piense qué himno va a dejar y qué versículo va a dejar en el corazón de sus hermanos. Si tal vez no es un versículo, por lo menos un mensaje, una palabra, un dicho, algo, y algo de provecho, ¿cierto? No, ¿cómo decía su abuelita, pastor? Asociégate. Sosiégate. Sosiégate. Bueno, no sé si eso es un buen recuerdo o un mal recuerdo. Pero, no sé, a veces gente se acuerda de un dicho tal vez malo, algo peyorativo o algo ofensivo o algún insulto o algún improperio, más que de una buena palabra. ¿Qué dejaremos? Y la palabra de Dios tiene también como objetivo, ¿cierto?, dejar una marca y una huella en nosotros y también a los que vengan después de nosotros. ¿Qué quedará de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿O cuáles son los tesoros que dejaremos? Y yo creo que mientras estemos afianzados en la palabra, lo que salga de nosotros va a estar bien. Si estamos fundamentados en la palabra, en el consejo de la palabra de Dios, lo que salga de nosotros también va a ser de provecho, va a ser de bendición. Jesús respondió también desde la palabra. Ellos usaron la palabra, ¿cierto?, para atacarlo, para pillarlo. Jesús también usó la palabra, pero para bendecir, abrir puertas. Qué diferencia tan grande, ¿eh? La Biblia puede ser usada para ambas cosas. Mire, déjeme ser sincero. La Biblia no es inocua. ¿Por qué se lo digo? Pues usted verá mucha gente enseñando cosas terribles, con Biblia en mano. Así también depende de quién la use. Por eso es que cuando Pablo le instruye a Timoteo, le dice que usa bien la palabra, que la traza con rectitud. Y que Pablo era constructor de tiendas. O sea, la palabra que usa, el concepto que usa Pablo acá cuando dice que usa bien la palabra de verdad, dice que traza con destreza, con habilidad. Y el corte del sastre, de la persona que trabaja, ¿cierto?, con tela y cosas así, tiene que ser un corte preciso, si no la manga le queda corrida. La raya del pantalón queda chueca, ¿cierto? ¿Sabes el chiste ese, no? Después se lo voy a contar. Y tiene que ver con eso, con la habilidad de usar la palabra para bien, para edificar, para bendecir. Dios nos habla a todos. Nos habla por medio de su palabra, ¿cierto? Que ya puede ser la palabra escrita o la palabra que llega a su corazón en algún momento. Y que Dios le hable a su corazón, le revela alguna verdad. Por lo tanto, si Dios nos habla a todos, a mí me habla de una manera, a usted le hablará de otra manera, pero a todos nos habla. Quiere decir de que Dios no tiene favoritos para revelarnos su palabra. A todos nos llega la palabra del Señor, a todos se nos revela de alguna manera. Probablemente se le va a revelar el aspecto que usted necesita. Yo no necesitaba saber tantas cosas de la Biblia en un momento, insisto, yo como les decía, las aprendí para usarlas de mala manera. Todos tenemos palabra que entregar, pero que esa palabra que salga de nuestros labios sea palabra de bendición. Yo tenía mucha palabra que entregar, pero no para bendición, sino para confrontación, para enemistades, para llevar la contra, para demostrar un punto, no sé, hermano, tantas leceras que a veces se me pasaban por la cabeza. Ahora se me pasan, pero no las digo todas. Me pasan algunas nomás. Ahora por lo menos filtro un poquito más. ¿Curiosidad por saber cosas o curiosidad por encontrar la voluntad de Dios? Creo que esto también cambia la intención. Si la intención del corazón es ir a la Escritura para buscar la voluntad de Dios, más que para buscar una arma para atacar, si voy a la Biblia buscando bendición, entonces voy a encontrar bendición. Yo pienso a veces, ¿cómo Dios me dejaba hacer esas cosas? Se la dejo ahí, ¿eh? Yo, en ese tiempo, yo oraba. Yo estaba muy metido en la iglesia. Canuto de tomo y lomo. Había dejado hartos vicios. Era un joven, entre comillas, ejemplar, porque iba a todos los cultos. Estaba aprendiendo a tocar guitarra, ya estaba tocando guitarra. Estaba leyendo la Escritura. Oraba harto, quizás hasta más que ora. Con todo eso, hermano, imagínense por el camino que iba. Estudiando la Biblia,
con un objetivo completamente... No digo que me equivoqué en todo, pero yo digo, ¿cómo Dios me dejó hacer tantas de esas cosas? No tengo la respuesta. No tengo la respuesta. A veces nosotros hablamos de la voluntad permisiva de Dios, ¿cierto? Pero entiendo también que fue parte de un proceso. Y espero que el daño que haya causado en esos años, Dios de alguna manera lo haya enmendado. En cierta medida yo también estoy enmendando muchos errores que cometí, ahora enseñando la palabra desde el amor y no desde, no sé, desde el egoísmo, desde el orgullo, no sé. Dígale lo que quiera desde ahí. Así que ya mi curiosidad por conocer la Escritura no es simplemente por curiosidad, sino para buscar la voluntad de Dios. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y entendiere todos misterios y toda ciencia, pero no tengo amor, dice Pablo, entonces de nada me sirve. Nosotros pasamos, nuestras opiniones pasan, mis discusiones de la Biblia van a pasar, pero las promesas de Dios van a permanecer para siempre. Eso quiero que quede mejor, las promesas que repito desde adelante, cómo puedo instruir y cómo puedo llevar a mis hermanos a buscar más a Dios para ser mejores personas, para ser mejores padres, mejores madres, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores seres humanos, que llevemos el reino de Dios. Eso quiero que sea mi objetivo en la enseñanza, no simplemente enseñar un cúmulo de cosas para que usted se las aprenda y repita versículos como loro. Más que eso, quiero que busquen la voluntad de Dios para traer el reino de Dios a la tierra con amor. Leer con humildad, no simplemente desear el conocimiento como cosa mayor, sino buscar la voluntad de Dios. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.